Que Dios les bendiga. Bienvenidos a esta secuencia de estudios sobre el Salmo 56, parte de los servicios virtuales de la Iglesia Cristiana Hispano-Suiza. Que Dios nos dirija en su palabra el día de hoy. Cuando vamos al Salmo 56, nos encontramos con un título que vale la pena analizar. Es decir, antes del texto, el título dice lo siguiente: al músico principal, sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante, Mictam de David, cuando los filisteos le prendieron en Gat. El Salmo 56 es un salmo que básicamente nos va a enseñar a que no importa las circunstancias que nos toque vivir, nunca pierdas la brújula. La brújula es una herramienta que te hace recordar dónde está el norte. Es decir, con una brújula tú puedes salir de un bosque, puedes salir de un desierto, puedes guiarte en el mar, porque la brújula te dirige siempre hacia el norte. Y el Salmo 56 lo que quiere enseñarnos es que nunca perdamos la brújula espiritual, o en otro caso, nunca pierdas de vista quién es tu Dios. Aún en los momentos más tristes o más difíciles o más peligrosos, nunca pierdas de vista quién es tu Dios. Como estábamos viendo, el Salmo 56 empieza diciendo al músico principal. Esta era una canción que David se la escribe o se la entrega, se la dirige al coordinador del coro, al director de alabanza del pueblo de Dios, al director de alabanza, al músico principal. Y luego dice, sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante. Esta era una canción conocida del pueblo hebreo y tenía un ritmo, tenía una música. Entonces, lo que David le está diciendo al director de alabanza es: esta letra que te estoy dando es para cantarla con la música de la canción sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante. Entonces vamos a utilizar esa música para esta canción. Luego le dice Mictán de David, que significa salmo de instrucción, instrucciones para la vida. Y por último, en el título nos dice, cuando los filisteos le prendieron en Gat. Cuando los filisteos le prendieron en Gat. Y entonces esa última frase nos da el contexto histórico de cuándo ocurre este salmo. Es decir, cuándo es que David compone este salmo, cuando los filisteos le prendieron en Gat. Y esto nos lleva a un pasaje en Primera de Samuel, capítulo 21, de los versículos 10 al 15. Primera de Samuel, capítulo 21, del 10 al 15. Vamos a buscar ese texto. Antes de entender ese texto, debemos recordar algo. Cuando estudiamos el Salmo 52, nos enteramos de una historia triste. Cuando Saúl empieza a perseguir a David para matarlo, cuando Saúl, el rey, se da cuenta que David es el sucesor que Dios ha escogido para sustituir a Saúl, entonces Saúl decide matar a David para que ya no haya sucesor ni sustituto. Entonces empieza a perseguirlo y el primer lugar a donde llega David es a un pueblo donde vivían unos sacerdotes. ¿Recuerdan? Y ahí estaba este sacerdote Ahitofel. Y sin saber nada, Ahitofel no tenía ni idea que Saúl quería matar a David, ¿no? Porque esa fue una locura
que se le ocurrió a Saúl al final, pero cuando David llega todo el mundo aún lo respeta como uno de los generales del ejército de Saúl, porque David ha luchado por Saúl. Y como Ahitofel no sabe cuál es la historia, no sabe que Saúl lo está buscando para matarlo, entonces se brinda para ayudarlo. Ahitofel le ofrece comida, por último le ofrece la espada con la que el mismo David mató a Goliat. De allí, cuando Saúl se entera que Ahitofel había ayudado a David, en un arranque de irracionalidad, manda matar a Ahitofel y a otros sacerdotes más. David, saliendo, y esto es importante, David saliendo de ese encuentro con Ahitofel, sale escapando porque sabe que Saúl lo está siguiendo. Entonces David busca refugio. ¿A dónde? ¿A dónde se le ocurre a David esconderse de Saúl? A David se le ocurre esconderse en tierra de los filisteos, los grandes enemigos de Israel. Y ahí es cuando entramos nosotros a esta historia. Primera de Samuel capítulo 21. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Aquis es un nombre muy interesante. Aquis es el nombre del rey y significa encantador de serpientes, ¿no? Y Aquis era rey de la ciudad de Gat, ¿no? Y dice el versículo 11, y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? O sea que David se está escondiendo en tierra de los filisteos, ¿ya? Y hay gente entre los filisteos que lo reconocen. Lo reconocen. Entonces en el versículo 11 dice que los siervos de Aquis lo reconocieron y le dicen al rey, ¿no es este David el rey de la tierra o el general del ejército de Saúl? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Esa es la canción por la cual Saúl perseguía a David, porque la gente había cantado ese coro. Saúl mató a los miles, pero David mató 10,000. Y entonces se había hecho famoso. La fama le precedía a David. Y entonces lo interesante es que David está escondiéndose, y escúchenlo bien, en medio de un pueblo que él mismo había vencido en batalla con el ejército de Israel. David había matado a cientos de filisteos, y ahora estaba en su territorio. Y lo más cómico de todo esto es que estamos hablando de la tierra de Gat. La tierra de Gat. En el versículo 12 nos dice, David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Pero claro, David tiene miedo de que los siervos del rey le hagan entender o le revelen su identidad, porque inmediatamente el rey va a mandar a matarlo. Definitivamente el rey va a mandar a matarlo. ¿Y saben por qué? Porque David mató a Goliat. Y Goliat era de Gat. Es decir, Goliat había nacido en Gat. Y era el gran paladín de los filisteos. Y David lo mató.
Entonces el rey de Aquis, rey de Gat, rey de Goliat, si se entera de que David está ahí, obviamente inmediatamente lo va a mandar matar. Y entonces David comienza a vivir una angustia, porque tiene miedo de que lo vayan a reconocer, por un lado, y por otro lado no puede salir de ahí huyendo, porque por el otro lado Saúl lo está persiguiendo. O sea, por un lado tiene el peligro de que lo reconozcan y lo maten, y por otro lado lo está persiguiendo el rey de Israel. En el versículo 13 al 15, David toma una decisión, y es muy astuto, David toma una decisión inteligente. Miren lo que hace. En 1 Samuel 21, versículos 13 al 15, dice: y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: he aquí, ¿veis que este hombre es demente? ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Los siervos de Aquis, que lo han reconocido a David, lo han llevado probablemente contra su voluntad ante el rey, para que el rey lo reconozca e inmediatamente le mande cortar la cabeza. Y cuando David llega delante del rey, se hace el loco. Y entonces, dice, se fingió loco entre ellos, escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: he aquí veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? En fin, en una acción astuta, hábil, David se hace pasar por loco. Pero eso le salvó la vida de milagro. Porque ya los siervos de Aquis lo han reconocido, al punto que lo han llevado delante del rey. Felizmente el rey no lo reconoce y cree que es un loco cualquiera. Pero la vida de David sigue en peligro. Y esta es la historia detrás del Salmo 56. Y el miedo que está rodeando la situación, David lo describe en el Salmo 56. Vamos a leer. Salmo 56, versículos 1 y 2. Dice: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Versículos 5 al 7, David dice: todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos como quienes acechan a mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Estas son palabras de angustia. Estas son palabras de temor. Estas son palabras de un hombre que es consciente que su vida está en peligro. Y entonces en la versión internacional lo traducen así: ten compasión de mí, oh Dios, pues hay gente que me persigue. Todo el día me atacan mis opresores. Todo el día me persiguen mis adversarios.
Son muchos los arrogantes que me atacan. Todo el día tuercen mis palabras, siempre están pensando hacerme mal. Conspiran, se mantienen al acecho, ansiosos por quitarme la vida. Vigilan todo lo que hago. En tu enojo, Dios mío, humilla a esos pueblos. De ningún modo los dejes escapar. Muy bien. David nos está explicando sus temores, sus angustias. Lo maravilloso del Salmo 56 es que en medio de sus temores y de sus miedos, David nos enseña a nunca perder la brújula, nunca perder el rostro de Dios, nunca olvidar quién es el Dios en quien hemos confiado. A pesar de toda la circunstancia adversa, David nos revela su corazón y nos muestra cómo un siervo de Dios se mantiene en medio de las circunstancias más difíciles. Es como una nave en la tormenta que está yendo por el mar en medio de la tormenta y necesitas el faro de luz que te indica el camino a puerto seguro. Y lo que pasa es que nosotros cuando vienen los problemas, fácilmente nos aturdimos, fácilmente nos angustiamos y perdemos de vista en quién hemos creído. Voy a repetir esa frase. Cuando vienen los problemas y las dificultades, cuando todo va bien, no hay problema. Cuando todo va bien, somos toda alegría, todo gozo, toda acción de gracias. Pero cuando las cosas van mal, cuando la situación se pone difícil, tendemos en forma natural a perder de vista en quién hemos creído. Olvidamos que nuestro Dios es más grande que nuestros problemas. Olvidamos que nuestro Dios es más grande que nuestros problemas. Cuando Pablo, por ejemplo, estaba en la cárcel en Roma, cuando Nerón estaba matando a los cristianos, Pablo estaba preso en la cárcel en Roma y sabía que iba a morir. Y Pablo escribe un versículo que vale la pena recordar y memorizar. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé a quién he creído. ¿Sabes tú en quién has creído? ¿Reconoces tú en quién has puesto tu confianza? Entonces el Salmo nos muestra esta actitud de David. Vamos al Salmo 56 y en el versículo 1, Salmo 56, 1, David nos da la primera clave. Dice: ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí. La primera cosa que David nos enseña es que en los momentos más difíciles, al primero que tienes que buscar es a Dios. Lo primero que tienes que hacer en medio de la dificultad es suplicar. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. Porque cuando Dios ejerce su misericordia sobre ti, entonces derrama bendición, trae protección, trae provisión, trae dirección
provisión, protección, dirección, bendición. Cuando Dios enfoca su misericordia hacia ti, es el lugar más seguro en el cual puedes estar. Y entonces David empieza diciendo, yo empiezo clamando por la misericordia de Dios. Quiero estar viviendo bajo la misericordia de Dios. ¿Y sabes qué significa esto? La diferencia, por ejemplo, entre misericordia y gracia. Gracia significa que Dios nos da cosas que no merecemos. Por ejemplo, Dios nos da el perdón. No merecemos el perdón, pero por gracia y por la obra de Cristo nos da el perdón. Dios nos da vida eterna. No merecemos la vida eterna porque somos pecadores, pero por gracia Dios nos da la vida eterna que no merecemos por la obra de Cristo en la cruz. Pero misericordia significa lo contrario. Misericordia significa, en lugar de gracia, que te da lo que no mereces, la misericordia no te da lo que sí mereces. La misericordia no te da lo que sí mereces. ¿Y por qué? Porque somos humanos que cometemos errores tercamente, neciamente contra Dios. Y lo que merecemos de Dios es probablemente juicio, cosechar nuestras malas obras, castigo a veces. Cuando actúa la misericordia de Dios, no recibes lo que mereces, porque la misericordia de Dios te cuida y te protege. Y entonces David le está diciendo a Dios, Señor, yo sé que yo te fallo. Yo sé que me he equivocado. Yo sé que he cometido errores. Ten misericordia de mí. Y eso es lo que nosotros deberíamos clamar a Dios. ¿Te imaginas? Imagínese por un instante lo que significa vivir sin la misericordia de Dios. Imagínese por un instante que Dios nos diera lo que merecen todos nuestros actos. Es decir, que cada acto incorrecto que hemos cometido reciba inmediatamente lo que merece, el castigo que merece. Seríamos la gente más infeliz de la tierra. Y por eso David clama y le dice, Señor, estoy en una situación angustiante, lo primero que necesito es que me cubras con tu misericordia. Maravilloso, ¿no? David continúa enseñándonos en el Salmo 56. La segunda cosa que nos dice es, en el versículo 3, en el día en que temo, yo en ti confío. En el día en que temo, yo en ti confío. Todos pasamos por días de temor. No importa si eres cristiano o no lo eres, todos pasamos por días de temor. Esperamos la noticia de un trabajo, esperamos el diagnóstico de una enfermedad, esperamos el resultado de un examen, o estamos a las puertas de una operación, o sabes que están despidiendo gente en el trabajo y tú te consideras que estás en la línea, o simplemente el dinero no te alcanza y no tienes cómo afrontar tus deudas de fin de mes. Y todas estas circunstancias producen en nosotros días de temor. Y la pregunta es, en el día en que temes, ¿qué haces? ¿Te tomas una pastilla para los nervios? Algunos prefieren dormir para así evadir la realidad. Vas y te emborrachas, porque así superas tus angustias. O de repente sufres un ataque de pánico, de desesperación. O simplemente estás angustiado todo el día sin ganas de comer. O de repente te pones a llorar y buscas descargarte con alguien. En el caso de David,
él no hace ninguna de estas cosas. En el caso de David dice, en el día en que temo, yo en ti confío. ¿Y qué significa esto? Que David toma una decisión. Sí, David toma la decisión de confiar en el Señor, que no es una decisión emocional. No es que yo confío en el Señor porque siento que tengo que hacerlo. No, porque está preocupado, angustiado. La decisión de confiar en el Señor es una decisión del corazón, del alma. Es una decisión voluntaria. Tú decides confiar en el Señor. Tú decides soltar tus cargas porque vas a confiar en el poder de aquel en quien tú has creído. Tú decides poner tu confianza en el Dios de los cielos. ¿Y por qué es esto? Porque vamos a entender algo. La fe es natural a todos los seres humanos, ¿ok? Es decir, no es que la fe es algo extraño, no. Todos los seres humanos ejercen la fe, el creer en todo momento, ¿no? Tú crees que tu mamá es tu mamá. ¿Por qué? Porque te lo han dicho, porque tú el día en que naciste no podías haber abierto tus ojos y reconocer a tu madre. Tú crees que tu madre es tu madre y has vivido toda la vida creyendo, ¿no? Es parte de nuestra naturaleza. Creer es parte de nuestra naturaleza. Tú te levantas, vas a tomar desayuno y estás seguro que está todo bien, te tomas el café, en ningún momento piensas que tu suegra te está envenenando, ¿no? ¿Por qué? Porque tú confías. Tú sales a la calle, tomas el bus, porque sabes que va hacia esa dirección. Tú confías, crees que va en esa dirección. Y cuando te sientas en una silla, no estás probando si puedes soportar tu peso o no. Confías y crees que va a soportar tu peso. Entonces, el creer no es algo irracional. El creer es absolutamente natural en el ser humano. Quien diga lo contrario es un tonto. Hasta los ateos creen que Dios no existe. ¿Entiendes? Hasta los ateos creen que Dios no existe. Un comunista de izquierda radical que dice que no cree en la religión, pero cree en su ideología política, en su doctrina política. Entonces el creer es parte de la vida cotidiana. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Simplemente tú decides en qué vas a creer. Cuando alguien te plantea algo y tú dices, no, yo no creo en eso, es una decisión. Si tú hablas de platillos voladores, hay gente que va a tomar la decisión y va a decir, sí, voy a creer en eso. Y hay gente que va a decir, no, yo no voy a creer en eso. El creer es una decisión, tú decides en qué vas a creer. Y David lo que nos dice es que en el día en que temo, yo tomo una decisión. Yo tomo la decisión ¿de qué? De creer en el Dios de los cielos. Y por eso yo en ti confío. Y eso es lo que trae paz al corazón. Interesante, ¿no? ¿Cómo enfrentar la adversidad? Le pides a Dios que te cubra con su misericordia. En el día en que temes, decides poner toda tu confianza en el Dios de los cielos. Luego en el versículo 4 nos dice, en Dios alabaré su palabra. Me encanta esto. En Dios alabaré su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está íntimamente relacionada con Dios. Cuando Abraham se relacionó con Dios, dice la palabra, dice el texto, Abraham creyó a Dios y esto le fue contado por justicia. No dice que que creyó en Dios, sino que le creyó a Dios. Le creyó las palabras que Dios había dicho. Y eso, creer en las palabras que Dios le había dicho,
le contó como justicia a Abraham. Cuando tú tienes una relación con Dios, tienes una relación con la palabra. En el momento de la angustia, la palabra tiene una serie de funciones. Mira estos versículos. Salmo 119, versículo 25. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. La palabra de Dios, cuando la empiezas a leer en los momentos difíciles, Dios la usa para traer vida a tu corazón, para sacarte de la depresión, para sacarte de la angustia. Dios usa su palabra para hablarte. Por eso dedícale tiempo a la palabra. Salmo 119, 28. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Susténtame según tu palabra. Salmo 119, 81. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Podría dar cientos de versículos que hablan acerca de la palabra de Dios. Lo interesante es que cuando te sentías morir, su palabra te vivificó. Lo interesante es que cuando tu alma desfallecía, su palabra te sustentó. Lo interesante es que cuando tenías dudas y no sabías qué hacer, lámpara fue a tus pies su palabra y lumbrera tu camino. Y por eso, cuando tú has experimentado lo que la palabra de Dios puede hacer en tu vida, no solamente amas a Dios, sino que también amas su palabra. Quien no ha tenido esta experiencia con la palabra de Dios, es probable que no ame tampoco la palabra. Porque cuando la palabra obra en tu corazón, produce dentro de ti un respeto tal que no solamente amas a Dios, sino que amas la palabra de Dios. Y por eso alabas, reconoces, exaltas la palabra. David lo dijo, en Dios alabaré su palabra, porque tú reconoces que la palabra de Dios te vivifica, te sostiene, te guía. Entonces, en medio de las circunstancias adversas, David nos enseña el tercer secreto. Aprende a amar la palabra de Dios, alaba la palabra de Dios. Otra enseñanza más de David en el versículo 4. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y este texto bíblico se repite varias veces en la Biblia. En Hebreos 13, versículos 5 al 6, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, escuche bien, Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. En otro orden, ¿no? No te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está a cargo y al cuidado de nosotros, si en Él hemos confiado, ¿por qué habremos de temer al hombre? ¿Creemos que el hombre tiene más poder que Dios? Dios mueve su uña. Dios mueve su uña y un ser humano pasó a su presencia de arranque. Dios decide que tal persona está molestando y se la lleva. Ya está. Yo lo he visto. Entonces, si en Dios he confiado, no temeré. ¿Por qué? Porque sé que Dios está en control y que el hombre no puede hacerme nada. El Salmo 118, versículo 6 dice, Jehová está conmigo, no temeré
lo que me pueda hacer el hombre. Qué precioso. Seguimos. En el versículo 8, David dice, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Me encanta esta expresión. La redoma es esa jarrita que tiene la parte ancha abajo y que se va angostando y que tiene como unas asas. Entonces, como esa jarra de dos asas, esa es una redoma. David le está diciendo a Dios, Dios, agarra tu jarrita y pon ahí mis lágrimas. Guarda mis lágrimas dentro de tu jarrita. Guarda mis lágrimas dentro de tu jarrita. Y también dicen, como que Dios tiene un libro, ¿no? Y dice, ¿no están ellas en tu libro? Dios conoce tus lágrimas. Dios estuvo contigo mientras llorabas. Dios sabe perfectamente quién te hizo llorar y lo tiene registrado. Siempre pienso en nosotros y nuestros hijos, ¿no? Hay algo que nosotros como seres humanos soportamos. Muchas veces en el trabajo, las circunstancias, nos damos cuenta de que hay gente que nos ofende, nos insulta, hay gente que nos avergüenza o que nos humilla, ¿no? Y uno se la guarda. Uno se la guarda a veces por el trabajo, porque necesitas el trabajo. O uno se lo guarda por diferentes razones, ¿no? Pero es duro, duele. Pero cuando hieren a tus hijos, eso es peor. Quien ofende a tus hijos, quien hiere a tus hijos, eso causa dentro de nosotros una herida tan grande. Dios nunca, nunca olvida tus lágrimas. David le dijo al Señor, Señor, guarda mis lágrimas en tu jarrita, guarda mis lágrimas en tu libro. ¿Y sabes qué? Cuidado. Cuidado, porque quien ofende, quien toca, quien hiere a los hijos de Dios, se enfrenta a Dios mismo. Otra enseñanza más de David está en el versículo 9. Dice, esto sé, que Dios está por mí. Una expresión muy bonita. Esto sé, solamente esto sé, ¿no? Solo sé que Dios está por mí. O en otras palabras, solo una cosa sé, Dios lucha por mí. Él es mi protector. Él es mi protector. El Salmo 46 lo estudiamos hace unas semanas atrás. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Qué precioso texto bíblico. Isaías 54, 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Dios, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ese es nuestro Dios. Dios, solo una cosa sé, que Dios está por mí. Y miren, ese texto es precioso. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Dios.
Así que mientras seas un siervo de Dios, esta será tu herencia, la protección divina. Deuteronomio 31:6 dice, esforzaos, cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. No te dejará ni te desamparará. ¡Qué maravilla! ¿Y por qué? ¿Por qué Dios obra así con nosotros? ¿Por qué podemos decir, solo una cosa sé? Dios está por mí. ¿Es que somos lo mejor de la creación? No, somos lo peor. En nosotros destruimos la tierra, matamos los animales. Pero es que nosotros, ¿qué cosa? Somos los hijos predilectos de Dios. Es decir, somos los engreídos del Señor. Somos el mejor cristiano del mundo. No. Porque somos sus hijos, nada más. Somos sus hijos. Y quien se mete con Dios, quien se mete con los hijos de Dios, dice la Biblia, se mete con la niña de los ojos del Señor. En Zacarías 2:8 dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron. Porque el que os toca a la niña de su ojo. ¿De qué ojo? Del ojo de Jehová de los ejércitos. La última enseñanza de David. Versículo 12. Sobre mí están tus votos. Te tributaré alabanza. La palabra que aparece aquí como votos son, en el hebreo, significa promesas solemnes. Sobre mí están sus promesas solemnes. Tenemos en la Biblia cerca de 3.565 promesas. 3.565 promesas. Segunda de Pedro 1 nos dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, pero. Voy a tomar unos minutos para esto. Ya estamos terminando. Las promesas, a diferencia de las profecías se van a cumplir. Creamos o no creamos, participemos o no participemos, las profecías son anuncios de Dios de lo que va a ocurrir y va a ocurrir. Nos guste o no nos guste, sí o sí va a ocurrir. Profecía. Pero, en el caso de las promesas de Dios se activan por la fe y la paciencia. En Hebreos nos dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Por la fe activas las promesas de Dios y con la paciencia esperas a que Dios las ejecute en el momento correcto. Repito, las promesas de Dios se activan con la fe. Y con la paciencia esperas el momento correcto para que Dios las ejecute. ¿Y por qué las promesas se activan con la fe? Porque es igual a que yo te haya hecho un depósito de dinero en el banco y tú no tengas que comer
y yo te digo, te he depositado el dinero en el banco, anda, saca el dinero. Si me crees, vas y sacas el dinero. Si no me crees, seguirás pasando hambre. Es decir, si tú crees en mis palabras, entonces vas a actuar de acuerdo a lo que yo te he dicho. Y las promesas de Dios son tales que si tú actúas de acuerdo a lo que Dios te dice en su palabra, entonces estás creyendo en su palabra, entonces las promesas de Dios se vuelven reales. Tu fe activa las promesas de Dios. Y la paciencia te da el tiempo para esperar el momento correcto en que Dios las lleva a cabo. Qué interesante. Las promesas de Dios. Y si tú quieres las promesas de Dios, sigue el consejo de 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué haces? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si tú quieres vivir en las promesas de Dios, recuerda que tu camino es limpiarte de toda contaminación de carne y de espíritu. No esperes las promesas de Dios viviendo en inmundicia y en pecado. No. No esperes promesas de Dios si no sabes vivir en santidad. Y por último, Hebreos 10, 35 al 36 nos dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Paciencia, hacer la voluntad de Dios, y las promesas de Dios te alcanzan. Voy a retroceder para repasar los puntos que hemos visto. Versículo 1. Ten misericordia de mí. Versículo 3. En el día en que temo, yo en ti confío. Versículo 4. En Dios alabaré su palabra. Versículo 4 también. En Dios he confiado, no temeré que puede hacerme el hombre. Versículo 8. Pon mis lágrimas en tu jarrita, en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Versículo 9. Esto sé, que Dios está por mí, luchando por mí. Y versículo 12. Sobre mí están tus promesas, te tributaré alabanza. Y ahora nos vamos al último versículo del Salmo. ¿Por qué hace Dios estas cosas? Cuando tú, en medio de tus adversidades y tus dificultades, buscas al Señor como David lo hacía, Dios responde. Pero Dios responde con un objetivo. Versículo 13 del Salmo 56. Porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída. ¿Para qué? Para que andemos delante de Dios en la luz de los que viven. Si hay algo que Dios hace, y es algo que Dios anhela de parte para nosotros, es que andemos delante de Dios, que no andemos dándole la espalda a Dios, que no andemos yendo por nuestro camino alejados de Dios, sino que andemos delante de Dios, cerca de Dios, frente a Él, porque eso es lo que Dios quiere de cada creyente, una vida delante de Él. Que Dios bendiga su palabra. Permítanme terminar con una oración. Gracias, Padre, por tu palabra, por lo que hemos aprendido por el Salmo 56. Pedimos nos dirijas y permitas que este estudio alcance a otras personas que necesiten escucharlo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les guarde.
El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga